Sí, gracias. Señorías, la repetición de las mismas limitaciones al alcance en sucesivos informes, es decir, impedimentos con los que la sindicatura se ha encontrado para poder realizar su trabajo de fiscalización, es una indicación clara de los caminos en la gestión de lo público que ejerce este Gobierno. Un Gobierno, no nos cansaremos de decirlo, que sucede a otros muchos del mismo partido que lleva gobernando este su Principado de Asturias desde hace más de 30 años, salvo un par de cortos y exóticos periodos en los que el Partido Popular accedió al poder político en Asturias y que acabaron ambos como el Rosario de la Aurora. Tenemos en Asturias un Gobierno que maneja todos los resortes administrativos, económicos y presupuestarios desde la comodidad que le da haber construido durante 3 décadas una sólida red de control político que pretende que nada se escape. Y cuando, como la ley obliga, su gestión ha de ser fiscalizada, contando como contamos con un órgano fiscalizador propio, la Sindicatura de Cuentas, es inevitable que salga a la luz la mala e interesada gestión de lo público que realiza el actual Gobierno asturiano, el segundo de Javier Fernández. La sindicatura, en esos 2 informes, con un lenguaje siempre técnico, prudente, poco contundente y muy poco operativo, nos dice que el Gobierno asturiano no le facilita el acceso informático en tiempo real al ejercicio que debe fiscalizar, pese a que, además de constituir una obligación de cooperación ineludible con este órgano, desde septiembre de 2016 esta Cámara, esta Junta General, ya le dijo al Consejo de Gobierno que debería garantizar a la sindicatura el acceso informático a los datos de todo el ejercicio sin restricciones y en tiempo real, así como toda la información que se remita al Ministerio de Hacienda y a Administraciones Públicas a través de correos electrónicos, enlaces web del Ministerio, con el objetivo último de evitar las limitaciones al alcance que se producen en su trabajo. Señorías, ni caso. Este Gobierno burla el acceso a la información para dificultar que se conozcan los detalles de su gestión y así poder ocultar irregularidades que se cometen en la gestión de recursos públicos. Lo decimos alto y muy claro. La sindicatura denuncia que no se pueden cuantificar las desviaciones de financiación de la Administración a organismos autónomos por la ausencia de una contabilidad adecuada de los gastos con financiación pública. La sindicatura denuncia que el Gobierno le impide poder fiscalizar el contenido de la cuenta de acreedores por facturas pendientes de recibir o formalizar del Servicio de Salud, decenas de millones cuya justificación no es posible fiscalizar. La sindicatura dice que en 2016 el 52,17% de las subvenciones nominativas no cuentan con la motivación suficiente para haberse adjudicado mediante este sistema que vulnera el principio de igualdad. Ya en el de 2015 advertía que se daban más subvenciones directas que las que se otorgaban por concurrencia, lo que echa por tierra la excepcionalidad que debe tener el que no se concedan subvenciones mediante procedimientos abiertos y públicos. La sindicatura dice que en 2016 no tiene ni idea de a qué se destinaron 104 millones obtenidos mediante deuda, dinero que el Gobierno contrata mediante préstamos y suma al cajón de pagar pufos, perdiéndose la pista a un dinero que seguimos pagando, perdiendo la pista a unos fondos que mantienen seriamente hipotecada esta comunidad. Pero es que dice además que las operaciones de endeudamiento que se suscribieron en este ejercicio por 474 millones fueron formalizadas sin que previamente una ley de la Junta fijase el destino y las características de las mismas en los términos exigidos por el artículo 51 del texto del régimen económico y presupuestario. La sindicatura constata en 2016 el incumplimiento de la Ley de Régimen Económico Presupuestario por parte del Gobierno a la hora de gestionar la prórroga. La sindicatura alerta sobre el pufo que puede suponer avalar por más de 181 millones a empresas como Zalia o Sogelsa que no cuentan con garantías de viabilidad. La sindicatura dice en ambos informes, 2015 y 2016, que no es posible determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados porque el presupuesto por programas no contiene indicadores específicos. Concluye la sindicatura diciendo también en ambos informes, 2015 y 2016, que tampoco puede expresar una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión. Resistencia a la fiscalización, denuncia de la sindicatura de las dificultades que se le ponen para hacer su trabajo. Mayoría de subvenciones públicas concedidas alegremente de forma directa, sin concurrencia, avales sin garantías, imposibilidad de verificar el cumplimiento de objetivos, desconocimiento del empleo del dinero producto de endeudamiento, una repetición de esas mismas denuncias año tras año, aderezado en esta comisión con el discurso de los portavoces del partido que sustenta al Gobierno, justificando su oscura gestión, incluso viniéndose arriba y sacando pecho frente a la evidencia de un órgano que, aun estando presidido por un síndico que tiene su trayectoria política, como no podía ser de otra forma, porque hablamos del PRI asturiano, no puede sino denunciar lo que este Gobierno hace en la gestión de los fondos públicos, porque es algo que salta a la vista.
No es solamente con estos informes, es la tónica general que venimos padeciendo en todos y cada uno de los informes de fiscalización que se debaten en esta Comisión de Hacienda. En todos ellos se hacen apreciaciones muy serias. No hablamos de cuestiones anecdóticas, hablamos de irregularidades, de información no facilitada, de colaboración no prestada, de vulneración de la ley, chanchullo tras chanchullo que denuncia la sindicatura, aunque al final este Gobierno, que tiene la coraza que da la profesionalización de sus responsables políticos muy dura, pretenda siempre salir de rositas. Pues esta fuerza política, como herramienta de la gente, está en esta Junta General para hacer que este camino de rosas, que para ustedes ha supuesto hasta ahora eludir controles y torear el cumplimiento de la ley, se convierta en una carretera de espinas, porque los tiempos de impunidad en los que tan a gusto ha sobrevivido en estos 30 años con apoyo de sus ocasionales muletas deben llegar ya a su fin. Ni un paso atrás en la exigencia de responsabilidades políticas cuando se oculta información, se incumple la ley y se desvía la gestión pública. Nuestro más rotundo suspenso al Gobierno asturiano por su continuada mala gestión, que ha ayudado a que Asturias hoy se encuentre en una profunda crisis de la que no se ve ninguna salida razonable. Acabo ya. Gestión pública transparente, eficiente, con políticas para la mayoría social. Esta es nuestra apuesta. Que se acabe, pues, ya cuanto antes la letanía con la que se nos pretende embaucar por el Gobierno de Javier Fernández. La realidad de Asturias hoy es más que tozuda y el cambio político no puede esperar.